La leyenda del jinete sin cabeza es una de las más aterradoras de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que no es solo un cuento? La historia real detrás de este espectro es más siniestra de lo que imaginas. Todo comenzó en el pequeño pueblo de Sleepy Hollow, Nueva York, a finales del siglo XVIII. Aquí, entre los árboles cubiertos de niebla y los caminos solitarios, vivía un hombre llamado Abraham Van Brunt, un mercenario holandés conocido por su ferocidad en batalla. Abraham, apodado Brom Bones por sus compañeros, era un soldado leal a la corona británica durante la Guerra de Independencia, pero su destino cambió para siempre en una noche oscura de 1776. Durante una emboscada cerca del puente de Sleepy Hollow, Abraham fue decapitado por un soldado revolucionario. Su cabeza rodó por el suelo y su cuerpo, aún montado en su caballo, huyó hacia el bosque. Desde entonces, los habitantes de Sleepy Hollow juran haber visto una figura fantasmal cabalgando sin rumbo, blandiendo su espada y buscando algo, o a alguien. Era solo una leyenda. Los registros históricos sugieren lo contrario. Varios documentos de la época mencionan avistamientos de un soldado decapitado que aterrorizaba a los viajeros. Incluso el famoso escritor Washington Irving se inspiró en estos relatos para crear su icónica historia. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué el jinete sin cabeza sigue vagando? Algunos dicen que busca venganza, otros que anhela recuperar su cabeza perdida. Para entenderlo, debemos adentrarnos en su pasado, en los secretos que lo atan a este mundo. Abraham Van Brunt no era un hombre común. Su vida estuvo marcada por la traición, el amor no correspondido y una maldición que lo condenó a la eternidad. Abraham Van Brunt no nació como un monstruo, pero la semilla de la crueldad siempre estuvo ahí, enterrada en lo más profundo de su alma. Hijo único de un mercader holandés y una mujer de sangre inglesa, creció en una mansión sombría a las afueras de Sleepy Hollow. Su padre, Hendrik Van Brunt, era un hombre frío que creía en la disciplina a través del látigo. A los 8 años, Abraham ya sabía lo que era ver correr la sangre. Primero la suya, luego la de otros. Su primer acto de verdadera maldad ocurrió a los 12 años. Un grupo de niños se burlaba de su madre por sus orígenes ingleses. Abraham los siguió hasta el bosque con un cuchillo de carnicero. Solo 3 regresaron ese día, y nunca hablaron de lo ocurrido. Los aldeanos murmuraban, pero sin pruebas. El asunto quedó enterrado como los pequeños cuerpos que nunca aparecieron. A los 17 años, su padre lo envió a combatir con los británicos contra los rebeldes colonos. Allí, Abraham descubrió su verdadera vocación, la guerra. No por patriotismo, sino por el placer de ver la vida abandonar los ojos de sus enemigos. Se dice que durante la batalla de White Plains, coleccionó orejas de soldados continentales, ensartándolas en un cordel que llevaba siempre consigo. Pero su obsesión más oscura era Katrina Van Tassel. La veía como un trofeo, un premio que merecía por derecho. Cuando ella rechazó sus avances, juró venganza. La noche antes de partir a su destino final, incendió el granero de un vecino que había hablado bien de Ichabod Crane. Las llamas iluminaron su rostro mientras observaba, sonriendo, cómo los caballos quemados vivos relinchaban en agonía. La guerra convirtió a Abraham Van Brunt en una leyenda viviente y en un demonio para sus propios hombres. Durante la campaña de 1776, desarrolló rituales macabros que espantaban incluso a los soldados más endurecidos. Los prisioneros rebeldes capturados por su pelotón aparecían colgados de los árboles al amanecer, descabezados con precisión quirúrgica. Sus hombres juraron que Abraham pasaba horas colocando las cabezas en formaciones grotescas, hablándoles como si estuvieran vivas. Pero fue su obsesión por Katrina lo que selló su condena. En octubre de 1776, desertó temporalmente del ejército para espiar a la familia Van Tassel. Lo que vio lo enloqueció. Katrina e Ichabod Crane paseando juntos por el huerto. Esa misma noche, secuestró a un granjero leal a la causa revolucionaria y lo obligó a presenciar cómo despellejaba vivo a su caballo. «Dile a Crane que esto le espera», susurró antes de cortarle la lengua. El 28 de octubre, Abraham cometió su error final. Convencido de que los Van Tassel apoyaban a los rebeldes,
lideró un ataque no autorizado contra Sleepy Hollow, pero era una trampa. Los continentales, avisados por un desertor, los esperaban en el puente. Cuando el sargento Johans intentó retirarse, Abraham lo decapitó él mismo. «Solo los cobardes retroceden», gritó, palabras que resonarían en su destino. La muerte de Abraham Van Brunt fue tan violenta como su vida. Cuando la bala rebelde impactó su cuello aquella noche de 1776, no murió al instante. Los testigos describieron cómo su cuerpo decapitado siguió luchando durante varios minutos, blandiendo su espada en círculos ciegos antes de desplomarse sobre su caballo. El animal, enloquecido por el olor a sangre, galopó hacia el bosque llevando el cadáver que aún aferraba su arma. Pero esto no fue el final. 3 días después, una patrulla británica encontró el caballo vagando cerca del río. El cuerpo de Abraham seguía montado, incorrupto a pesar del tiempo transcurrido, y sin rastro de animales carroñeros cerca. Cuando intentaron retirarlo, el cadáver se desintegró en cenizas. Esa misma noche, el soldado que había disparado el tiro fatal apareció decapitado en su puesto de guardia. El primer avistamiento del jinete ocurrió en la víspera del funeral de Katrina Van Tassel en 1790. Varios asistentes juraron haber visto una figura oscura observando desde el bosque. Cuando Ichabod Crane se acercó a investigar, encontró el suelo cubierto de huellas de herraduras y un collar de orejas humanas recién cortadas colgando de una rama. El último capítulo de esta historia ocurrió en 1824, cuando el viejo Ichabod Crane regresó a Sleepy Hollow. A sus 70 años, el antiguo rival de Abraham seguía atormentado por pesadillas del jinete. Esa noche de octubre, mientras revisaba documentos en la iglesia, escuchó un relincho familiar. Al mirar por la ventana, vio la figura que había perseguido sus sueños durante décadas. Abraham Van Brunt, montando su caballo de guerra, con su uniforme desgarrado y ese vacío donde alguna vez estuvo su cabeza. Pero esta vez, el jinete no vino solo. Detrás de él, surgiendo de la niebla, aparecieron figuras espectrales, todas sus víctimas, desde aquellos niños del bosque hasta los soldados masacrados. Crane comprendió entonces la verdadera maldición. Abraham estaba condenado a repetir sus crímenes por la eternidad, perseguido a su vez por las almas que había destruido. Cuando el jinete levantó su espada, Crane no huyó. Abrió las puertas de la iglesia y enfrentó al espectro con solo una Biblia en las manos. Los testigos juran que hubo un estruendo sobrenatural, como si 100 relámpagos hubieran caído a la vez. Al amanecer, encontraron a Crane muerto, pero con una paz en el rostro que nadie había visto en años. Desde entonces, los avistamientos del jinete continúan, pero con una diferencia. Ya no cabalga solo. Ahora lo siguen sombras que gimen y se aferran a su capa. Algunos dicen que cuando la luna está llena, cerca del puente maldito, aún se puede escuchar el sonido de una espada chocando contra algo metálico, como si alguien estuviera librando una batalla que nunca terminará. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video.